pido de favor que podamos ponernos de pie y si pueden orar por este mensaje que Dios va a traer a la iglesia, que puedan orar por mí, es decir, mi vida, y que esta palabra traiga edificación, consolación, pero también exhortación. ¿Amén? Aleluya. Yo te doy la gloria y la honra, mi Dios, y te agradezco con todo mi corazón y reconozco, mi Dios precioso, que tú has puesto, Señor, a este siervo en esta iglesia. Es, Señor, tu decisión de que Él la siga guiando, de que Él siga, Señor, llenándola, papito lindo, de tu palabra divina. Nosotros no nos vamos a cansar, Padre eterno, de agradecerte por este varón, al cual, Señor, tú le levantas, lo fortaleces y le das, Señor, el mensaje correcto para tu pueblo. Muy agradecidos estamos, Padre, y sigue, Señor, llenándole su mente, su corazón, todo su ser, de amor, de gozo, de paz, Señor, y lo más importante, mi Dios amado, de misericordia. Porque sabemos, Padre, que tú eres justo y misericordioso. Todo esto, Padre, sé que mi pastor lo refleja y lo bajará a su pueblo. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Lulú. Gracias, pueblo de Dios. Gracias por seguir orando por su servidor. Necesito mucho de sus oraciones, hermanos. Muchísimo. Así que seguimos orando a pie de guerra. Al final quiero que hagamos también una oración por mi hermano Jorge. Mi hermano Jorge, como algunos saben, es pastor allá en Aguascalientes, y pues me dio la noticia de que pues le volvió el cáncer. Ya se había ido, ya los doctores habían dicho que ya no tenía, pero me volvió a regresar. Entonces vamos a orar por él al final, y pido pues que en sus oraciones esté la vida de mi hermano Jorge Campos. Sí, él pastorea allá, me habló, está muy tranquilo, pero bueno, a final de cuentas es algo que no es tan común escuchar, ¿no? Así que pues él tiene una operación quizás en mes y medio. Entonces pido que estén ahí sus oraciones en la vida de mi hermano, que Dios remueva, porque Dios es poderoso y puede remover ese cáncer que los doctores le dijeron que regresó. Así que gracias, pueblo de Dios. Gloria a Dios. Hermano, puede tomar su lugar. Gracias, muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar nuestra predicación el día de hoy. Nuestro texto clave es Romanos. Le voy a decir qué capítulo es. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a basarnos en este capítulo de Romanos 8. Recuerde que el libro de Romanos es un libro que tiene mucha aplicación a nuestras vidas. Mucha aplicación. En esta ocasión vamos a analizar desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Y pues ahí pueden ver ustedes el título de la predicación, la gloria venidera. Pero quiero agregarle un título más. ¿Sí? Es 8:18, empezamos, ese es nuestro texto clave, ¿sí? Para que puedan ustedes, si nos movemos a otro pasaje, dejen un separador ahí, porque vamos a regresar. Ese es nuestro texto clave. Y de verdad, amados, como les decía hace un ratito, de verdad deseo que este mensaje, esta predicación, les edifique, les consuele y les exhorte, que esa es la voluntad de nuestro Dios. Así que, pues, tomemos en cuenta que todo lo que Dios nos da es para poderlo asimilar y ponerlo en nuestro corazón. La gloria venidera. ¿Por qué le puse la gloria venidera a este título?
Porque se van a dar cuenta ahorita en el versículo 18 que dice la palabra de esta manera en boca de Pablo, y les está diciendo a la iglesia: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. ¿Cuántos están sufriendo en este momento? Por alguna situación, alguna circunstancia. Creo que todos estamos de alguna manera en este mundo con eso, y Pablo lo sabía. Pablo dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada, y acá le pusimos con letras más grandes, no son nada ¿qué? Con la gloria que vamos a recibir después. ¿Con la qué? Con la gloria. Por un momento, dice Pablo, por un momento yo sé que ustedes están sufriendo, yo reconozco, porque Pablo sabía del dolor de las personas, Pablo sabía del sufrimiento de las personas. Y quiero iniciar con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado con un dolor y un sufrimiento, quizás estos últimos días, estos últimos meses, estos últimos años, quizás en otro tiempo, quizás los que no más adelante lo van a estar? ¿Por qué? Porque en esta vida el sufrimiento es parte del proceso del ser humano, puesto que el que puso el ejemplo para eso fue nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo entonces decía muy atinadamente: pero ese sufrimiento o eso que ustedes están teniendo ahorita no se compara con la gloria que vamos a recibir después. Y este mensaje sí trae esperanza, porque hay unas palabras ahí esperanzadoras, pero este mensaje es para que analicemos que a final de cuentas nosotros tenemos que sufrir y tener dolor en medio del pueblo que Dios aún no ha traído a su presencia. Porque ¿saben una cosa? Hay pueblo de Dios en esta ciudad, hay pueblo de Dios en este país que aún no sabe que son pueblo de Dios. Usted y yo ya sabemos que somos pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Y tenemos una encomienda, y esa encomienda viene: vas a sufrir, y estás sufriendo de hecho, pero la gloria que te espera no se compara con lo que estás pasando en este momento. Así que, dicho de esto, así tal cual la palabra de Dios, vamos a analizar unos puntos y vamos a contestar algunas preguntas, ¿sí?, que tienen que hacernos reflexionar. ¿Valdrá la pena el sufrimiento que tenemos ahorita? ¿Valdrá la pena el que ahorita tengamos falta de trabajo? ¿Valdrá la pena que ahorita de repente nos estemos tronando los dedos porque no alcanzamos a cubrir los gastos que tenemos? ¿Valdrá la pena en que, por ejemplo, un familiar tenga un problema de salud y que también nosotros podamos estar en ese momento de dolor, de sufrimiento con él? ¿Valdrá la pena todo eso? Fíjese, cuando yo estaba hablando con mi hermano, lo estaba escuchando muy, muy tranquilo. Me dice: hermano, tú y yo sabemos en qué manos estamos. Yo le dije: de verdad es que me da mucho gusto que estés muy tranquilo. Dice: es que a final de cuentas Dios da y Dios quita, y Él es el único que tiene el control de nuestras vidas. Y entonces nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. En ese momento yo le colgué y me puse a orar, me postré y sí, dije: Padre, tú tienes el control de todo absolutamente. Y lo único que vale la pena en este mundo es saber que verdaderamente podemos hacer algo por alguien. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted se postra, cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted intercede por alguien, ya la vida de usted está valiendo la pena. Cuando nos da igual todo, cuando no nos interesa lo que esté pasando con la gente, entonces nuestra vida no está teniendo el sentido correcto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Nosotros tenemos el propósito, y lo veíamos hace un rato, el propósito de Dios lo tenemos para la eternidad, no por un tiempo. No es que Dios ahorita diga: te voy a dar este propósito para un año y disfrútalo, porque nada más es un año. ¿Sabe qué? No.
así estemos sufriendo o tengamos mucho gozo, el mayor de las recompensas que puede tener un hijo de Dios es la gloria que vamos a recibir cuando estemos con el Señor. Ese es el mayor triunfo que vamos a tener. Así que, ¿valdrá la pena el sufrimiento? Fíjense, ¿será que transformar nuestras vidas, porque seguimos en el punto de cambiar y transformar y tener una forma diferente ya de pensar? ¿Será que transformar nuestras vidas es nuestra meta? ¿Será que el cambiar nuestras vidas será el propósito? Porque 1 Corintios, sin perder ahí Romanos, 1 Corintios capítulo 15 versículo 52, fíjense lo que dice, porque también al final vamos a regresar a este pasaje de 1 Corintios 15. En el versículo 52, solamente vamos a leer ahorita el 52, miren lo que dice. En un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar. ¿Sí? Entonces, quédese en esto. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Sí o sí, nuestras vidas van a ser transformadas antes de que veamos la gloria venidera de nuestro Dios. Sí o sí. La palabra transformar tiene que ver con un cambio de actitud en muchas de las cosas que hacemos. La transformación de limpiar nuestras vestiduras del pecado a traer ya lo que es la bendición de Dios a nuestras vidas. Nosotros entonces, al querer tener una transformación, al desear tener una transformación, fíjese que tenemos que tener otra actitud, que es el de esforzarnos. Para que yo pueda transformar mi vida y pueda disfrutar de esa gloria, yo necesito esforzarme. ¿Se acuerdan del pasaje último que vimos la semana pasada? Que debemos esforzarnos para poder cambiar nuestra forma de vida. Y esforzarnos entonces será el propósito, será la meta. El poder decirle, Señor, sí quiero ser esforzado, quiero ser valiente, será algo que nos tenga en una prioridad en nuestras vidas. Porque si yo quiero ser esforzado y valiente, pero también para que yo tenga esa transformación, necesito saber a qué se debe mi transformación. Dice la palabra en 1 de Corintios 15, 52, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Pero qué creen? Eso es cuando el Señor venga y estén todavía muchos aquí en esta tierra. Pero antes de que nosotros partamos con el Señor, nuestras vidas deben ser transformadas. ¿Sabe usted que no puede pasar carne corrupta ni mente corrupta y ir a la presencia de Dios? No. O sea que la transformación es un sí o sí a nuestras vidas. La transformación, ¿qué quiere decir? Metanoia en griego. Metanoia es una especie de metamorfosis. La palabra metanoia significa cambio de. Que estoy en un estado y debo de cambiar a otro estado. La palabra metamorfosis significa eso, que tenemos que tener un proceso. Oiga, yo le pregunto, la mariposa se hizo así tan hermosa, así luego nada más porque sí. Mire, ahí está el proceso de una transformación. Ahí está el proceso de una metanoia. Metanoia quiere decir, en el aspecto de los hombres, cambio de mentalidad, cambio de pensar, metanoia. Y la metamorfosis, como nosotros la conocemos hoy día, es un cambio en un proceso de nuestras vidas.
¿qué sucede con la mariposa? Miren, primero pues está aquí el huevecillo en una de las hojitas. Después este huevecillo se vuelve una oruga. Después viene la pupa, ¿sí? De la pupa se desarrolla también y entonces viene y se cuelga de esta otra. Después viene el proceso en donde ya tiene todo el tiempo razonable desde aquí hasta acá y empieza el proceso de que ya va a empezar a salir la mariposa. Y empieza así, primero una alita y de repente alguien cree que ya se rompió y no, la alita todavía sigue adentro. Hay quienes le quieren ayudar a la mariposa, ¿sí? Y no le permiten el proceso, la metamorfosis. La transformación en la vida de nosotros debe de llevar un proceso, hermanos, ¿sí? Si alguien quiere ayudarle a alguien, sería pidiéndole a Dios que tenga misericordia por esa persona. ¿Sí me explico? Porque a veces nosotros inclusive es tanto el dolor y el sufrimiento de una persona que le decimos o nos atrevemos a decir: a mí alguien me dijo en un tiempo, a mí me gustaría estar en tus zapatos, tener ese dolor. Y ándele, porque nadie puede decir: dame tu sufrimiento, dame tu... No, Jesús dijo: el que quiera seguirme, venga y tome su cruz. Tome su cruz. No dijo Jesús: tomen mi cruz, sino tomen su propia cruz. Cada uno tiene una transformación, hermana. Cada uno tiene un cambio en el proceso, ¿sí? Que nadie puede hacer nada más que Dios. Ahorita en este momento a muchos le está así como que cayendo, o los está cayendo el 20 con respecto al por qué entonces pasa lo que pasa y sucede lo que sucede. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué vemos tanto dolor en esta tierra? Pablo lo sabía, pero ¿qué cree? Que Pablo primeramente le estaba hablando a la iglesia y le decía: yo sé, hermanos, que ustedes tienen sufrimiento, pero ¿qué creen? Los que están sufriendo más ahorita es la creación de Dios. Porque la creación de Dios, dice la palabra, aún gime, y ahorita lo vamos a ver, gime de dolor. ¿Quién? La creación de Dios. ¿Y qué pasa con la creación de Dios y con los hijos de Dios? Lo vamos a ver en un momento. Entonces, yo les decía, la metamorfosis, la transformación, debe de tener un proceso. Si nosotros queremos o alguien nos quiere ayudar en ese proceso, pues al final de cuentas el creador, el diseñador de todas las cosas, dice: vas a volver a empezar. Es mejor que nosotros, cuando estemos en nuestro proceso, le digamos a la gente: lo único que te pido es que le pidas a Dios por misericordia a mi vida, para que Dios acelere a lo mejor el proceso y pase de esta prueba, pase de este proceso que estoy teniendo. Pídele eso, que sea rápido, ¿sí? Como aquel que no le gustan las inyecciones. Como aquel que no le gustan las inyecciones, que dice: bueno, está bien, ya, rápido, dale rápido. Pero dice: yo no, en una ocasión a mí también no me gustaban las inyecciones, recién me casé con él y ándale, que nos recomían unas vitaminas, las Bellodecta. ¿A cuántos les han puesto? Y a mí me habían dicho que dolían hasta el alma, y yo bien. Y ahí me tiene correteando en todo el departamentito que teníamos él y yo. Ahí me tiene correteando con la jeringa. Pues me dolió más, porque nada más de pensar. Pero qué tal cuando decimos: ándale pues ya, flojito y cooperando, sale, ya. Pues si ni sentí nada, pues ya te la puse ya. Así fue como pasó con mi esposa. Yo ya. Entonces a veces nosotros, por temor, por miedo a no querer pasar un proceso, al estar pensando qué es lo que va a pasar en ese proceso, cuánto me va a doler, de repente tardamos, ¿no es cierto? Pero cuando nos decidimos y decimos: Señor, flojito y cooperando, ¿verdad? Vale, flojito y cooperando, aquí estoy, Señor. Ya aprendí que de alguna o de otra manera tengo que pasar mi proceso, mi transformación, mi metamorfosis. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3? Bueno, pues ya miren, al final, cuando no les ayudan, cuando es natural el proceso,
Vean cómo sale. Y quise traer varias mariposas porque las mariposas son bien bonitas, tienen colores bien hermosos, ¿no es cierto? Pero bueno, a final de cuentas sale una mariposa hermosa para que pueda disfrutar de esta creación, de esta vida, de este mundo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, 21? Amén. Por favor, fuerte, Ale, fuerte. Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo, esplendoroso. Eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Amén. Esa es la versión esta de la verde. ¿Alguien tiene la Reina Valera? A ver, Francis, suerte. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando ese pasaje? Que de una u otra manera nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿A qué? A la imagen de su Hijo Jesús. ¿Sí? Ningún ser humano, ningún mortal puede ir a la presencia de Dios si antes no tuvo su proceso en esta tierra, en esta creación. ¿Sí? Y unos se van a ir a la vida eterna, a donde Dios quiere que vaya toda la humanidad, pero desgraciadamente algunos no quieren aceptar el favor, el amor y el sacrificio de Cristo y se van a ir a la condenación eterna. Yo le pregunto, ¿vale la pena el sufrimiento en esta tierra? ¿Vale la pena el dolor en esta tierra para lo que nos espera? Ok. Punto número 1, y empezamos entonces en el análisis de Romanos capítulo 8. Punto número 1, los impacientes, fíjese, lo dice bien clara la palabra, los impacientes esperan con incertidumbre la manifestación de los hijos de Dios. Esta es una versión añadida mía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 8:19 de Romanos? Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. El mundo, la gente que no conoce de Cristo, la gente que no tiene una relación con Dios, ¿qué cree? Que están impacientes. O sea, la impaciencia no los deja estar tranquilos. Y esa intranquilidad no tienen paz en su corazón. Están así como que nerviosos de todas las cosas. Hay mucha gente que no sabe que cuando muere va a empezar su verdadera vida. La gente que no conoce al Señor, la gente que no tiene ese gusto, esa ansia por conocer de Dios, están impacientes. ¿Y qué están haciendo? Dice, según esta palabra, ellos están esperando a ver cómo actúa Dios en el día final. En el día final. Ellos están esperando, así como que ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Las señales que nosotros hoy conocemos que vienen en el cielo y las señales que están pasando en Israel, nosotros las conocemos, ¿verdad que sí? Nosotros hoy tenemos esa sabiduría de parte de Dios y sabemos qué es lo que puede estar sucediendo en determinado tiempo. La gente no sabe, la gente está impaciente. La gente está con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con sus vidas. Pero hay algo. ¿Cómo se mostrará en los finales días quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo se mostrará? ¿Cómo se mostrará? Dice, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. ¿Cómo se mostrará en los finales días quiénes van a ser los hijos de Dios? ¿Alguien tiene una idea cómo se va a mostrar esto en los finales días? Aquí dice en Romanos, en el versículo 23, que dice que también los creyentes van a vivir, pero aunque estén así, van a creer van a tener el Espíritu de Dios. O sea, sí, porque sabes, es una pequeña muestra de lo que va a venir en la gloria futura. Bien, bien. La tranquilidad que presente, ¿no? Sí. Están esperando, saben que lo que va a pasar va a suceder, pero estaremos tranquilos, ¿no?
demás pasajes. ¿Sí? ¿Sí? Ya, nuevamente Frida ya se me adelantó. Está bien, Frida, está bien porque le diste el contexto. Ahora, en el segundo punto dice, ¿cuál fue el propósito original de Dios en la creación? ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue el propósito original de Dios en la creación? Desde un principio, ¿qué quería Dios, hermana Patti? Pues que quería crear al hombre y lo puso con todo lo que necesitaba en el jardín, pero el hombre se salió de ese diseño y se fue por su lado solito. Así es. Porque el problema que ha existido desde ese tiempo es que el hombre quiere hacer su propia voluntad. El hombre quiere ser su propio jefe. No quiere tener a nadie que le diga las cosas. El propósito original de Dios en la creación, hermanos, es que Dios quería tener una relación así íntima, bonita, hermosa con el hombre. Que cada que Dios fuera ahí, ¿cómo estás? Porque antes de la caída, Dios llegaba y con Adán y le decía, ¿cómo vas, Adán? Pues aquí, mi padre, aquí estoy, mira, ya estoy terminando de ponerle nombre aquí a estos animalitos, mírame, me la estoy pasando bien suave. Y entonces volvía y regresaba otra vez el padre, ¿cómo estás, Adán? Pues aquí, mira, estoy disfrutando de esta fruta, y se la pasaba bien bonito, estaba la cosa muy bien. Y era una relación que el padre quería tener con el hombre. Y que el hombre, escúcheme bien, en su propia voluntad deseara gozar la presencia del Padre. El diseño original, el propósito original de Dios en la creación era ese, que todo el mundo tuviera una relación, o sea, todos los seres humanos que fueran a ser creados tuvieran una relación con Dios como el Padre, como el creador de todas las cosas. El Hijo dice, tú eres mi Padre porque tú me engendraste, ¿no es cierto? Y puede el Padre equivocarse, pero el Padre no va a dejar de ser Padre. Y el Hijo tiene que respetar al Padre, tiene que honrar al Padre, tiene que obedecer al Padre, tiene que amar al Padre. Amén. Así era el diseño original. Así era como tenía que ser en un principio. Dentro de la palabra entonces nos habla acerca de que Dios sí, la creación la creación dice, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, de la misma creación, sino porque Dios así lo dispuso. Y sin embargo hay una esperanza. ¿Y sabe cuál es esa esperanza? Que hoy nosotros como hijos de Dios podemos disfrutar de lo que Dios quiso hacer en un principio. Y por eso, amados, es que este canto tiene mucho que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Así que deje que esto abra y que el diablo no meta su cola en esta predicación, porque los hijos de Dios están aquí. Los hijos de Dios se manifiestan en este lugar. Los hijos de Dios saben del propósito original de Dios, de su creación. Amén. Póngase un poquito de pie para que también no se me duerma. ¿Se sabe este canto usted? En el principio Dios creó, antes de que fueras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los
Señor, en nuestras vidas. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada esquina pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad.
Gracias, Padre Santo. Porque vuelve el principio, tome su lugar, el principio original, el diseño original, ahora lo tenemos ya nosotros. ¿Sí? Porque hemos vuelto a nacer y porque hemos tenido pues esta dicha de conocer ahora los verdaderos propósitos de Dios. Entonces decíamos, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? ¿Cuál es el propósito de la creación de Dios? Exacto, lo que pensaste, que toda la creación lo alaba, que toda la creación le obedece y toda la creación lo debe disfrutar. Eso es el diseño original de lo que la palabra de Dios dice aquí. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestra al mundo quiénes son sus hijos. La creación no pudo alcanzar su propósito original y ya sabemos por qué, ¿verdad que ya sabemos por qué? Pero hoy se nos da esta bendición. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? ¿Qué es lo que quiere Dios de la humanidad? ¿Qué es lo que quiere Dios de su creación? Que toda la creación lo alabe, le obedezca y lo disfrute. Salud. ¿Vamos bien? Pero aún queda esperanza para ello. Y esa esperanza es que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y es lo que estamos haciendo aquí como congregación, como pueblo. Esto que hacemos aquí, hermanos, no solamente se queda aquí. Usted tiene que trasladar este propósito de Dios y esta esperanza de tener una relación con Dios también en casa, también en el trabajo, también en su escuela. No se queda aquí en estas cuatro paredes. La creación está gimiendo, ahorita lo vamos a ver. La creación gime, pero porque tiene falta de esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Sí tiene esperanza? Sí debemos tener. Mire, Romanos 8:20, lo leemos, dice la palabra: la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que Jesús va a regresar, que tenemos la vida eterna. ¿Saben cuál es la esperanza que tenemos nosotros y la creación? Que un día todos van a ser liberados. ¿Quiénes van a ser liberados de la esclavitud y de la corrupción? Pero ¿qué cree, hermana Lulú? La palabra de Dios dice que todos van a ser liberados. Sí, toda la creación de Dios. Por eso pongo estas preguntas para que reflexionemos. ¿Quiénes serán liberados de la esclavitud y la corrupción? Porque acuérdese que Dios no tiene consentidos. Dios ama a los hombres. Dios ama a su creación. Y dice la palabra que toda la creación va a ser liberada. La creación dice, porque para todos es la salvación y la liberación. Pero los que creen en el sacrificio de Cristo Jesús tienen ahora esta esperanza. ¿Para quién entonces es la liberación y que les quite la corrupción? Para toda la creación, para toda. Miren, hasta el Solovino ya vino a escuchar la palabra. No había estado. Lo has de ver ministrado tú, ¿verdad? El Solovino. Porque entonces la creación completa va a ser liberada y va a ser salvada. Pero ¿cuál es el requisito? Deben de creer en aquel que se sacrificó por la humanidad. Eso está claro.
Ese mensaje se lo hemos llevado a las personas que no creen. Ese mensaje del sacrificio de Jesús se lo hemos llevado a las personas que están en angustia. Este mensaje del sacrificio de Jesús se lo hemos llevado a aquellos que tienen dolor y sufrimiento. Porque volvemos al punto, hermanos, ustedes y yo y todos los cristianos también estamos en sufrimiento, pero nosotros sí tenemos esperanza. Porque muchos de ustedes ya fueron liberados, muchos de ustedes ya fueron salvados y tienen lo más precioso y lo más hermoso que acaban de mencionar ahorita, la vida eterna. Pero hay unos que siguen sufriendo, hay unos que siguen con dolor, hay unos que siguen padeciendo, están en incertidumbre, no saben qué pasa con sus vidas. Nos necesitan. Para entonces luego disfrutar la grandeza de Dios, de los hijos de Dios. Romanos 8:21 dice así: que la creación será liberada, la creación completa, va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. ¿Por qué Pablo pone aquí la grandeza de los hijos de Dios? ¿Que el hombre es merecedor de algo grande? ¿El hombre es merecedor de algo grandioso? Yo quiero decirle que cuando un hijo de Dios se consagra, cuando un hijo de Dios se confirma delante de Dios, es el punto de la grandeza que está viviendo. No necesitamos esperar a que el Señor venga, porque ya tenemos esa tranquilidad, esa seguridad de quiénes somos en el Señor. Y si no me cree, vamos a verlo más adelante, porque la verdad es que este mensaje está súper interesante con respecto a quiénes son los hijos de Dios, qué debemos hacer los hijos de Dios, qué pasa con la creación de Dios. Bueno, en el punto número 4 pusimos aquí: hay dolor y sufrimiento en grande manera. Hay dolor en grande manera en la creación hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? Hay mucho dolor. Y ese dolor muchas veces lo quieren curar con las fiestas, con las drogas, con el alcohol. Ese dolor y ese sufrimiento lo quieren curar con otras cosas menos con la palabra de Dios y con la relación con Dios. Y ese es un punto bien difícil para los cristianos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que demostrarle al mundo que realmente somos hijos de Dios, que tenemos la seguridad de ser hijos de Dios. Entonces ese dolor y el sufrimiento que vemos hoy, la verdad es que lo siguen padeciendo muchos y muchas personas en este universo. ¿A qué se deberá eso? ¿A qué se deberá que tienen mucho dolor? ¿A qué se deberá que la creación está completamente en esa posición? Pero que Dios dice que la creación puede ser liberada de la esclavitud. Dice en el versículo 22: todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Las que son mamás pueden decir qué tanto duele cuando nace un hijo, qué tanto les duele, pero después, qué recompensa, qué alivio, qué satisfacción. ¿No es cierto? ¿A qué se deberá eso? Precisamente Dios está diciéndole a la creación: por un tiempo vas a sufrir y vas a tener dolores de parto como una mujer. Vas a sufrir demasiado, pero hay una esperanza. Y esa esperanza está fundamentada en la persona de Jesús. ¿Quieres disfrutar completamente? Vas a sentir dolor nuevamente cuando tengas a Cristo en tu corazón, pero ese dolor no se compara con la gloria venidera que te está esperando. No se compara para nada. Entonces,
Esto de que, ¿a qué se debe eso? Bueno, es que Dios está preparando algo grandioso. Fíjense, según Romanos 8:23, dice la palabra, no solo el mundo está pasando por dolor y sufrimiento, no solo el mundo, sino también nosotros sufrimos. Según Romanos 8:23, también los hijos de Dios sufren. Pero hay una gran diferencia. Los hijos de Dios sufren, pero dice la palabra, versículo 23, ¿verdad? No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Esa es la gran diferencia. Que nosotros podemos estar sufriendo con los que no conocen del Señor. Y podemos padecer casi lo mismo que padecen los que no conocen de Dios. Pero hay una gran diferencia. Nosotros tenemos el anticipo al Espíritu Santo como anticipo de la promesa. El Consolador. En Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13 habla de que nosotros somos sellados con las arras del Espíritu Santo. Y cuando dice sellados con las arras del Espíritu Santo, significa que nosotros ya tenemos una garantía de cuál es esa promesa que nos espera y cómo se va a cumplir esa promesa en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, vean la diferencia, hermanos, los que no conocen de Cristo y están sufriendo y los que sí son hijos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿De verdad eres un hijo de Dios? ¿Hasta cuándo tendremos los derechos de la confirmación de ser hijos de Dios? ¿Hoy tú estás seguro que eres hijo de Dios? Según la palabra aquí, dice en el versículo 23, no solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora, fíjense, ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Este cuerpo corrupto, esta mente corrupta, sea liberada. Porque todavía hay una prueba en ese proceso todavía hay una prueba final. En ese abrir y cerrar de ojos de lo que habla Corintios, ahí se va a mostrar quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Por eso les puse esa ilustración de que ahí con Jesús solamente gente con ropa lavada. Y me refiero no a la ropa en sí, me refiero a que pensamiento nuevo, espíritu nuevo, cuerpo nuevo. A eso se refiere cuando nosotros estamos queriendo tener la confirmación de ser hijos de Dios. Yo puedo decir soy un hijo de Dios porque creo en Jesucristo, porque esa es una de las premisas que encontramos en la palabra de Dios. ¿De verdad eres hijo de Dios? Ahora ya nada más nos falta la confirmación, o sea, el derecho. Y esto que están aprendiendo ahorita, hermanos, es nuevo. Porque usted piensa que si ahorita muere, se va a ir con el Señor. Y efectivamente, pero antes de esa muerte, el Señor toma un tiempito para terminar el proceso con cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, ¿hasta cuándo tendremos los derechos de la confirmación de ser hijos de Dios? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la respuesta está en 1 Corintios, pero ahora desde el versículo 50 hasta el 52 que hablamos. Ahí está la respuesta. Esa confirmación de ser hijos de Dios está en 1 Corintios 15, 50. Miren lo que dice la palabra. Sí. 1 Corintios 15, 50. Empezamos desde el 50. Ahí está la respuesta
de la confirmación de ser hijos de Dios, el tener el derecho de ser hijos de Dios, de acuerdo a Romanos. Miren, la palabra de Dios dice: les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. ¿Qué dice? Nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. Y todos sabemos que cuando morimos se queda este cuerpo, es esto que hoy vemos. Pero dentro de nosotros, ¿qué hay? Hay espíritu y hay alma. ¿Qué es lo que realmente a Dios le interesa? Bueno, dice: pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Pero escuchen este secreto: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo que tenemos no puede entrar al reino de Dios. ¿Y si se acuerda de qué es la transformación? ¿Si se acuerda lo que es metanoia? ¿Si se acuerda lo que es metamorfosis? Entonces debemos estar seguros que nuestro cuerpo va a ser liberado de la corrupción y del pecado. ¿Están seguros que su cuerpo ya fue liberado de la corrupción y del pecado? Porque entonces luego actuamos como si no fuéramos hijos de Dios. Es que miren, esta palabra no está tan blandita. Cuando dice aquí que debemos saber la confirmación o el derecho de ser hijos de Dios, habla de esto, de que se debe de dejar la corrupción y el pecado de nuestro cuerpo, espíritu y alma. Dice entonces ahí: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar. Vuelvo a repetirles, amados, según la palabra de Dios, no solo el mundo, sino también nosotros vamos a sufrir, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. El Espíritu Santo es el sello que nos va a permitir distinguirnos de los que son de Cristo y de los que no son de Cristo, como anticipo, dice, de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos. Entonces todavía debemos estar esperando a que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Así que, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Versículo 24. Cuando fuimos salvos, ¿cuántos fueron salvos? Amén. Ahí está. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. ¿Cuál esperanza? La del Espíritu Santo, el anticipo del Espíritu Santo. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. Amados, ¿vale la pena lo que estamos padeciendo en esta tierra? ¿Vale la pena lo que el Señor nos está poniendo como proceso y como prueba? Vale la pena, porque si bien algunos vamos a estar en el cielo, algunos van a estar dentro del templo de Dios. Deseamos nosotros que mucha gente conozca esta maravillosa y gloriosa estancia que es la vida eterna.
¿Ustedes están seguros que son hijos de Dios? ¿Tienen la promesa y el anticipo del Padre, que es el Espíritu Santo? ¿Sus cuerpos han sido liberados? ¿Han sido salvados? Amén. Y ya para reflexionar, quiero decirles que el versículo 25 de Romanos 8 nos tiene una gran, pero gran enseñanza. Dice la palabra: en cambio nosotros, se refiere a la iglesia, nosotros somos la iglesia, en cambio nosotros estamos ¿qué? Esperando lo que aún no podemos ver. ¿Qué es lo que no podemos ver? Al Espíritu Santo. ¿Lo puedes sentir? ¿Puede estar seguro que usted es un hijo de Dios? ¿Cómo se determina si uno es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Por los frutos del Espíritu. Entonces un hijo de Dios ya no tendría que ¿qué? Ya no tendría que ¿qué? Que pecar, ser corrupto, No tener amor, no tener paciencia, Mentiroso. mentiroso. Un hijo de Dios tendría que ¿qué? Tener metamorfosis en su vida, tener transformación en su vida, tener cambio en su vida. Ah, no, es que yo tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me comprende. Todavía se me sale una que otra grosería. Oiga, usted no está queriendo el proceso de Dios. Usted quiere alargar el proceso de Dios. El cambio que usted debe de tener no es un cambio que le agrade al hombre. Usted no cambie por agradarle al hombre. La transformación debe de ser porque nos espera algo grandioso y maravilloso allá arriba en los cielos. Y podemos hablar, hermanos, de una palabra fuerte, poderosa. Y puedo decirle: hermanos, vamos a conquistar Puebla y vamos a compartir la palabra y vamos a ser de bendición. Y usted puede decir: amén, amén, amén. Vamos a hacer que esta iglesia crezca para que seamos más y más compartan la palabra de Dios, para que también en este lugar haya más manos y podamos entonces todos juntos servir a Dios. Pero desafortunadamente muchos no están esperando lo que aún no pueden ver. Aún muchos continúan viviendo la vida natural, la vida carnal. ¿Qué voy a andar yendo a ayudar allá a la congregación? Ahí que vaya. ¿Qué voy a andar predicando la palabra? ¿Qué voy a andar evangelizando? No hemos entendido entonces que lo que no vemos, que es el Espíritu Santo, es el que nos hace cambiar. Ese es el que nos hace reflexionar. Pero muchas veces nos da igual no venir, no estar, no cooperar. Nos da igual, hermanos amados. Por eso es que lo quiero poner como una reflexión, porque abajo lo puse con letras mayúsculas, hermanos. ¿Se acuerdan qué quiere decir paciencia en uno de los añadiduras de Pedro que vimos la clase pasada, la predicación pasada? ¿Qué es paciencia? Paciencia es dolor, paciencia es sufrimiento, paciencia tiene que ver con que algo me duele. Por eso dice: en cambio nosotros, ya Pablo está hablando del pueblo de Dios, en cambio nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. Eso que no podemos ver pero que sentimos, eso que es la garantía, eso que es el anticipo, ese que es las arras, está con nosotros, debe estar en nosotros, por nosotros y sobre nosotros. Pero muchas veces no queremos aceptar eso. Por eso que hace ratito me preguntabas, Frida, ¿cómo es que yo debo de saber si voy bien? Si realmente estoy consagrándome como un hijo de Dios, si realmente estoy teniendo los derechos de ser hijo de Dios.
Recuerde que la palabra de Dios también nos dice que somos embajadores de Cristo, y un embajador es el que representa a Cristo. ¿Cómo puedo decir que yo ya tengo los derechos de ser hijo de Dios si todavía no demuestro quién es mi Padre? Todavía no le digo a la gente qué hizo Jesús por nosotros. ¿Cómo? No entiendo. Muchas veces la palabra tiene muchos misterios, tiene muchas cosas ocultas, pero hay cosas que son muy sencillas de entender. Si soy de Jesús, si soy de Dios, si soy hijo de Dios, me debo de comportar como un hijo de Dios. Que si yo digo sí, es sí. Que si yo prometo algo, lo cumplo, porque no estoy jugando. ¿Sí me explico, amados? De verdad es que si no ponemos esto en práctica, si nosotros no estamos esperando lo que no vemos, entonces no podemos esperarlo con paciencia, porque ni siquiera eso hemos aprendido. No hemos aprendido a esperar, no hemos sido pacientes. Y según lo que yo les he enseñado, la paciencia es sinónimo de sufrimiento. La paciencia es sinónimo de dolor. Pero a veces no queremos pagar el precio, no queremos ser pacientes, no queremos saber esperar, no queremos que el Señor trabaje en nuestras vidas porque nos duele, no queremos compartir la palabra porque tenemos otras cosas más importantes que hacer en esta tierra, como ver televisión, como ver películas, como entretenerme en el celular. Hay muchas cosas que yo no quiero hacer. ¿Sí? Y sin embargo digo, soy un hijo de Dios, y cuando venga Jesús me voy a ir con Él. Semana con semana hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la excelencia de Dios, hablamos del amor de Dios, hablamos del poder de Dios, hablamos de la provisión de Dios, porque lo que hoy tenemos es gracias a Él, hermano. Mas sin embargo nosotros no queremos poner de nuestra parte. No queremos ser pacientes con las cosas que tenemos que hacer. Les decía yo hace un rato, a veces ponemos pretextos. ¿Quiere saber algo? Por mi mente pasó que solamente tenía que, de esta predicación solamente tenía que venir con tres pasajes bíblicos para ustedes, y no más. Y sin presentación. Porque entre más conocemos, más se nos demanda. Entre más sabemos pasajes, entre más sabemos y entre más sabemos, más expuestos estamos a que Dios nos meta en un proceso más fuerte todavía. Esto es real. Me da mucha tristeza que esta iglesia de repente va llevando un fluir, y se va levantando y de repente quién sabe qué pasa y ¡fum! Se descifra y otra vez. Me da mucha tristeza, de verdad, que no entendamos muchas cosas hasta el día de hoy. 7 años, yo les decía, Dios quiera que estos 7 años de vacas flacas, porque han sido vacas flacas, hermanos, de verdad. Yo espero que estos 7 años que vienen en la iglesia sean de vacas gordas, pero no para tener solamente dinero, sino para tener conocimiento y entendimiento de la palabra, y que seamos ricos en la palabra de Dios. Sí. Pero se nos hace muy fácil, hermanos. Se nos hace muy fácil. A veces hasta me preocupa el decirles, hermanos, vengan acá a hacer un compromiso con Dios. Hasta eso me preocupa.
¿Por qué? Porque si vienen y hacen el compromiso aquí con Dios y no lo cumplen, ¿quién creen que va a salir mal? Es el momento, hermanos, de que empecemos a cambiar. Que cambie nuestra manera de pensar para que cambie también nuestra manera de vivir. No podemos seguir así. Toño hace ratito que los avisos me preguntaban que en qué casa iba a ser la próxima reunión de varones. Y todavía estamos con que tú ofreciste tu casa y va a ser de mucha bendición, mi buen Toño. Y sé que estás, pues ahí poco a poquito integrándote. Sí me gustaría que te afianzaras más en las cosas del Señor. Yo creo que Dios tiene algo, y en tu testimonio de esa reunión, Toño, nos hablaba que Dios te escogió, ¿verdad que sí? Así que, como pastor quiero empezar a levantar las vidas, no solamente con una palabra que les suavice, sino quiero hablarles lo que realmente Dios quiere para sus vidas. Ya se enojó. ¿Se corrió? Muy bien. Así que, amados, pues tenemos que esperar con paciencia lo que viene más adelante. Tenemos que esperar a que el Señor nos confirme el derecho de ser hijos de Dios. Porque según Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que los que ya están liberados, como dice la palabra, todos los que están liberados de la esclavitud del pecado, tienen la garantía y el anticipo del Espíritu Santo. Y podemos decir confiadamente: soy tu hijo, soy tu hija, aquí estoy. Póngase de pie un momento, cierre sus ojos, medite en esta palabra, que su vida sea transformada, que su vida ya quiera dar un giro de 180 grados, que su vida ya sea de bendición, ya deje de vivir para usted mismo, ya deje de vivir solamente para su familia. También aquí hay una iglesia, una familia que le está esperando a usted y que necesita de usted. Yo sé que la familia en sangre, la esposa, los hijos son muy importantes y eso no lo vamos a cambiar. El Señor nos ha dicho que primero tenemos que ver para nuestra familia, sí, pero también la palabra de Dios nos enseña que también tenemos que ver para la familia de Dios. Y esto no es que vengamos a hacer grandes cosas aquí para estar contentos. No, el Señor quiere que nosotros tengamos comunión unos con otros, que todos nos responsabilicemos, que vengamos a tiempo a recibir la palabra. Sí, esto es como un restaurante. Usted no llega al restaurante solamente al segundo plato. Usted llega al restaurante a comer el primer plato, el segundo plato, el tercer plato y el postre. Amén. Usted no nada más llega y dice: ya llegué, pues ahí está el postre porque llegó tarde. Usted tiene que venir con un corazón. Tenemos que venir con un corazón contento, con un corazón agradecido. Señor, aquí está mi casa, esta es mi familia, es tu pueblo. Quiero disfrutar con ellos tu palabra, quiero gozarme, quiero ser de bendición en esta iglesia, Señor.
Que el día de mañana aquí haya varios maestros enseñando. Amén, amén. Que el día de mañana haya muchas maestras enseñando tu palabra, Dios. Que no seamos de tiempos y de momentos, Padre. Si yo he fallado, Padre, si yo he fallado, te pido que me perdones. Quiero saber esperar pacientemente. Nosotros, Señor, no podemos ver a tu Espíritu, pero lo sentimos. Y la garantía es el anticipo. Por eso estamos aquí, Padre. Pero sé, Dios, que si juntos cada uno, Señor, se responsabiliza, tiene amor por tu palabra, tiene amor por tu obra, Señor, esto va a ser diferente. Estamos por cumplir 7 años, Señor, desde que se abrió esta iglesia. Te pido que me perdones, Señor, por todas las faltas, por todas las fallas, por hacer luego las cosas a mi manera, como yo creo. Cuando esa nuestra manera no resulta nada, Padre. Perdóname, Padre Santo. Perdóname, Señor. Ya no quiero que sea una iglesia, Señor, que se conforme. Yo no quiero, Padre, que sea una iglesia indiferente. Tu palabra nos constriñe, tu palabra nos confronta, Padre. Ya no quiero, Señor, decir al pueblo lo que tiene que hacer. Que el pueblo sepa lo que tiene que hacer, Padre. Que el pueblo sepa cómo orar. Que el pueblo sepa cómo clamar. Que el pueblo sepa, Señor, cómo pedirte perdón. Que el pueblo sepa cómo postrarse. Que el pueblo sepa, Señor, cómo levantar las manos. Porque no se debe, Señor, forzar a nada en tu obra, Padre, porque tu obra es lo más hermoso que pueda existir en este planeta. Porque sí, Señor, nos cansamos, porque sí, Padre, algunos tenemos otro trabajo, Señor, pero tu obra es lo más importante, Padre. Tu obra, Padre, tu obra va a hablar, Señor, de lo que hicimos en el día postrero de nuestras vidas, Señor. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Levanta, Señor, a este pueblo, por favor. Levanta esta iglesia. Levántate de tu trono, Señor, y sálvanos. Restáuranos, transfórmanos. Por favor, Padre. Por favor.
pacientemente, aunque la duda me atormente, no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, aleluya, Señor, gracias. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que aprendamos a esperar en ti, a esperar de tus promesas, pero esperar pacientemente, Señor. Sabemos, Señor, que en el transcurso de nuestro peregrinar en esta tierra como hijos tuyos vamos a padecer, a sufrir, a tener dolor, porque tú eres el alfarero y nosotros somos la vasija. Señor, nosotros sabemos que debemos pasar por diferentes pruebas, y para poder brillar como el oro, Señor, tenemos que estar dentro del fuego de la prueba. Que cada uno, Señor, entendamos que tenemos un proceso y que ese proceso nos va a ayudar a ser mejores hijos tuyos. Yo quiero decirle a tu pueblo, Señor, que tú nos has dado la garantía del Espíritu Santo y que ahora somos hijos. Quizás, Padre, hubo preguntas que quizás los hice dudar en su mente, pero tu palabra es clara. Todo aquel
todo aquel que cree y recibe a Jesús como Señor y Salvador, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso, Señor, tenemos un compromiso demasiado grande, una responsabilidad de ser embajadores tuyos. Que los que estamos aquí en esta congregación, Señor, no echemos a perder el cristianismo con nuestra forma de ser y con nuestra forma de pensar. Que si decimos que somos hijos de Dios, nos comportamos como hijos de Dios. Por favor, Padre, trae bendición a los hogares, trae la liberación a sus vidas, que llegue tu salvación a esos hogares en donde todavía no llega esa liberación y salvación. Si usted quiere decirle a Dios, aquí está mi vida, para que yo pueda ser de bendición a otras familias y hablarles de que solamente Dios libera y salva, póngase delante de Él y dígale, aquí está mi vida, Señor, aquí están mis pensamientos, aquí están mis emociones, aquí está todo mi ser, para que puedas usarme, Señor. Hemos entendido que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Lo hemos entendido perfectamente bien.